Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. El Gran Hotel Budapest es una película dirigida por Wes Anderson con dirección de fotografía a cargo de Robert Yeoman. La película gira alrededor de un hotel en Dubrovka, una nación ficticia de Europa del Este, mostrando a varios personajes en múltiples momentos del siglo XX. Un recurso que Anderson y Yeoman utilizan para enfatizar los cambios temporales es el de la relación de aspecto en la pantalla. ¿Qué es la relación de aspecto? En el cine, la relación de aspecto se refiere a la proporción entre lo ancho y lo alto de la pantalla, y típicamente se expresa como la correspondencia entre dos números. La mayor parte del Gran Hotel Budapest se ambienta en 1932 y está fotografiada en color y con una relación de aspecto de 1.37:1. Esta relación de aspecto se remonta a los inicios del cine mismo, aunque solo se estandarizó como el formato oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, curiosamente en el mismo año en el que se ambienta esta parte de la película. Este formato, que se aproxima a la forma de un cuadrado, permite mayor espacio arriba o debajo de los actores y que los elementos en pantalla aparezcan más agrupados. El estilo dictado por el formato evoca a las películas de Ernst Lubitsch, que Anderson y Yeoman citan como inspiración, y complementa los enredos cómicos en los que se involucran el administrador hotelero Gustav H. y su botones Zero Mustafa. El hotel luce lleno de actividad en el frente y en el fondo de la pantalla, y las escenas tienen cierta calidez e intimidad. La parte de la película que se ambienta en 1968 utiliza la relación de aspecto 2.40:1. Los formatos panorámicos como este empezaron a aparecer alrededor de los años 50 en respuesta a los cambios en los hábitos de los públicos. Formatos como este buscaban crear una mayor ilusión de inmersión, pues se parecían más al campo visual del ojo humano. También daban nuevas oportunidades de colocar los elementos en pantalla de manera horizontal, así como utilizar el espacio vacío o negativo, guiando el ojo del espectador hacia distintas partes de la pantalla. Estas herramientas se encajan con una de las secciones más melancólicas de la película, en la que Mustafa, ya varios años mayor, le relata su historia al personaje del escritor en el mismo hotel, ahora venido a menos. Las tomas más amplias enfatizan los espacios vacíos del hotel y aíslan aún más a los personajes. Finalmente, los segmentos al inicio y al final de la película, situados en el presente y en 1985, son presentados en la proporción de aspecto de 1.85:1. Este formato era un punto medio entre el formato de la Academia y el widescreen panorámico y se extendió al mismo tiempo que el video casero y la transmisión de películas en televisión. Y es que las películas exhibidas de esta manera tendían a recortar los extremos de la película original para poder llenar la pantalla de televisión. Las películas hechas en la relación de aspecto de 1.85:1 aún perdían información visual al momento de transmitirse por televisión, pero no de manera tan dramática como aquellas hechas en el 2.40:1. El formato le da cierta neutralidad a las partes que básicamente delimitan los contornos de la historia. Los distintos formatos cinematográficos y sus respectivas relaciones de aspecto aparecieron gracias al desarrollo de ciertas tecnologías y como respuesta a fenómenos sociales y culturales. Su uso generalizado contribuyó a marcar la estética cinematográfica de los tiempos específicos en los que aparecieron. Son decisiones estéticas que nos transportan emocionalmente a un momento específico. El Gran Hotel Budapest es una historia sobre la nostalgia hacia una época perdida y un tributo a la forma en que las historias se transmiten a través de los años. Pero al utilizar estos distintos formatos y relaciones de aspecto, también se vuelve una experiencia mucho más inmersiva, así como en un bello homenaje a la forma en que la pantalla cinematográfica ha evolucionado a través de los años.